Hablan quienes participaron en la construcción de la excéntrica mansión de Alex Saab, el supuesto testaferro de Nicolás Maduro. Hasta ellos se sorprendieron cómo esta cocina, en la que invirtieron millones y millones, la hizo cambiar 2 veces y sin estrenar. Nuestro corresponsal en Barranquilla, Jonathan Gallo, tiene la historia. En internet es común y además muy popular ver videos de niños y adultos con algunos caprichos. Los caprichos son prácticamente naturales en el ser humano, pero en Colombia, específicamente Barranquilla, la ciudad de Shakira y Edgar Rentería, hay un capricho millonario del que nadie para de hablar. Es que hicieron algo que si te pones a analizar no lo consigues desde la 79 hasta la 85. Nosotros preguntábamos por esta casa y decían, en el barrio Río Mar. Y el capricho es este. Esta joya de la corona. Así es, una mansión de más de 3.700 metros cuadrados. Tiene un historial. Un historial igual que el dueño, uno de los mejores amigos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Primero conozcamos al dueño, Alex Saab. Foi detido na Ilha do Sal Alex Saab, empresário colombiano acusado de lavagem de capitais do regime venezuelano. Esto es lo que nos contó el experimentado periodista Gerardo Reyes, quien escribió un libro sobre él. Cuando Alex Saab salió de Barranquilla, no tenía dinero, no tenía crédito, lo perseguían los bancos y las tarjetas de crédito. Salió de Colombia sin plata para Venezuela y volvió multimillonario. Más adelante les contaremos cómo consiguió el dinero. Por ahora, enfoquémonos en los gusticos que se dio en Barranquilla con su fortuna. Después de haber salido por la puerta de atrás, regresa a Barranquilla triunfante. Según Gerardo, llegó junto con su nueva novia, la joven italiana Camila Fabri, listo para hacer una nueva familia en la ciudad que lo vio crecer y mostrar a la alta sociedad que había vuelto más fuerte. Este fue su primer capricho. Se instala en el edificio de Shakira. Nosotros teníamos en el radar 2 apartamentos. Son apartamentos grandes, son apartamentos de más de 200 metros cuadrados. En un sector muy exclusivo de Barranquilla. Luego surgió otro. Él quería tener la mansión más costosa en esta cuadra del barrio Río Mar, donde están las mansiones más costosas de Barranquilla. Bueno, normalmente el metro cuadrado de ese sector normalmente cuesta 5 millones de pesos. El metro normal, o sea, el metro cuadrado. Entonces, ya más o menos sacando cuenta ahí de 3.740 metros, hicieron algo que si te pones a analizar no lo consigues desde la 79 hasta la 85, no consigues una casa que sean 2 en una, porque las casas son demasiado grandes. Tiene mesa de juego de ping-pong, tiene jacuzzi, todas paredes en mármol, los acabados son de primera línea. O sea, hay unos muebles que son para descansar, para hacer hidromasaje. Por ejemplo, aquí hay una mesa que está como en oro. La sala de cine, podíamos ver que tenía una piscina muy amplia en la parte de atrás de la casa. Y quería que el arquitecto le hiciera un helipuerto para llegar directamente a su casa y eludir el tráfico de Barranquilla. Todo iba bien para el nuevo multimillonario de la ciudad, hasta que por sus problemas legales en Venezuela le prohibieron la entrada a uno de los clubes más prestigiosos de Barranquilla. De ahí nace el siguiente capricho. Toma la decisión de, bueno, no me dejan entrar a mi esposa, pues ella va a tener una super cancha en la mansión. Una manera de decir, pues no me dejan entrar al club, entonces creo mi propio club. Y que de hecho construyó. Según Gerardo, el rechazo de los millonarios de Barranquilla indignó a Alex Saab, tanto que le quiso enviar un mensaje a la ciudad que lo traicionó y le pide al arquitecto de la casa que dejó a medio construir que si además del helipuerto podrían pensar en una escultura de bronce dirigida hacia la ciudad de Barranquilla haciendo pistolas.
Igual plata sí había y bastante. Las fuentes de Estados Unidos que consulté para el libro ubican la fortuna en $3.000 y $1.500 millones. Se nota que a la persona le gusta lo bueno y está acostumbrado. Le gustaba lo bueno y gastar mucho dinero, como algunos políticos de izquierda del país donde se hizo millonario. En Venezuela todavía es más común. Escuchemos una anécdota de este arquitecto que durante más de 10 años trabajó en Venezuela y supo de primera mano lo que era trabajar con millonarios excéntricos. Bueno, un ejemplo, los militares. Yo trabajé un mayor general del ejército y plata. O sea, estamos hablando de que una barbaridad de dinero. ¿Qué más te sorprendería a ti que una persona mande a hacer una cocina que le cueste 3.000 millones de pesos de bolívares cuando eso? Y a los 3 días diga, no me gusta, porque tiene muchos detalles y no me gusta. Y la tumben y hagan otra de 4.000. ¿Cómo pagaban en Venezuela? Efectivo. Efectivo. Cuando yo contraté esa cocina, estamos hablando de 4.000 millones, yo le pedí al tipo 2.500 millones para iniciar el trabajo. 2.500 millones de bolívares en una mesa. Tuve que llenar 3 bolsas de basura. Al igual que a muchos políticos de izquierda en Venezuela, a Alex Saab ese país lo volvió millonario y caprichoso. Pero querer volver a su ciudad natal, Barranquilla, y llevar una vida como si nada, le salió más caro de lo que podía pagar. Lo desconozco. Sinceramente. Hoy su casa se encuentra deshabitada, abandonada, sola, bajo el poder de la Sociedad de Activos Especiales, quien no autoriza entrar ni saber si la vendieron o la venderán. La megamansión es solo el símbolo de un capricho millonario, del hombre que no pudo ser profeta en su ciudad natal.